Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia en esta hora, donde nos acercamos confiadamente a la mesa de nuestro Padre Jehová, de nuestro Padre eterno, de nuestro Creador, nuestro Formador, nuestro Hacedor, para poderlo bendecir, para poderle darle gracias, santificar su santo nombre, poder glorificarlo, exaltarlo, porque nuestro Padre es perfecto, es maravilloso, porque cada vez comprobamos el amor perfecto de nuestro Padre. Cada vez que vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo Jesús, nosotros vamos comprobando las maravillas de nuestro Padre, las virtudes de nuestro Padre, y comprobamos su benignidad, comprobamos su fidelidad, comprobamos su misericordia, su gracia, comprobamos su justicia, comprobamos su amor. Todo lo que dice este libro sagrado de Dios, la palabra, la escritura, la Biblia, nosotros lo vamos comprobando en nuestro camino de fe. Y le damos gracias a nuestro Padre porque ahora no solamente estos hombres que vivieron en este tiempo, no solamente estas mujeres, no solamente este pueblo, sino que también hoy nosotros estamos comprobando todas las virtudes de nuestro Padre, porque ellos fueron los primeros en comprobar el poder de Dios, pero también ahora nosotros estamos comprobando el poder de Dios y nos regocijamos. Ellos también comprobaron la misericordia de Dios, pero no solo ellos, ahora también nosotros hemos comprobado que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios nos restaura. Ellos comprobaron la santidad de Dios y nosotros estamos comprobando que Dios es 3 veces santo. Todo lo que ellos comprobaron de Dios, también ahora lo probamos nosotros, y le damos gracias a nuestro Padre porque nos ha permitido probar a Dios, probarle, poder disfrutarle y también dar testimonio que lo que todos estos hombres y todo este pueblo de Israel comprobó, Noé comprobó, se comprobó, Abel comprobó, lo que Isaac comprobó, Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, todos estos hombres comprobaron de Dios. También hoy nosotros lo podemos comprobar por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque cada vez somos testigos de todas las maravillas de nuestro Padre Jehová. Y por eso, así como ellos lo alababan, porque ellos comprobaban el poder de Dios, ellos comprobaban la misericordia de Dios, comprobaban el amor de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Y qué hacían al comprobar todas esas virtudes de Dios? Alabarlo, santificarlo, hacerle fiesta, adorarlo. Pues nosotros también ahora le santificamos, le adoramos, le exaltamos, publicamos sus maravillas, porque hemos comprobado la benignidad, la santidad, la justicia, el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Y por eso en esta mesa venimos a darle gracias a nuestro Padre, a bendecirle y a darle gracias porque su manifestación de amor por medio de Cristo Jesús ha sido revelada a nosotros, la iglesia. Y le damos gracias a nuestro Padre por su unigénito y santísimo Hijo, el Señor Jesús. Damos gracias por toda la obra que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra encarnado, para podernos dar un beneficio a nosotros, un nuevo pacto, para podernos redimir, salvar, restaurar. Le damos gracias también al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, al que murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre y ha de venir. A Él, al Señor Jesús, al único que ha muerto y resucitado. Y también pedimos en esta hora, en esta mesa donde nos acercamos a tener comunión con nuestro Padre y con el Hijo, de que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro eunuco, nuestro preparador, nuestro maestro, nos pueda iluminar, nos pueda dar sabiduría, revelación, para que por medio de estas letras, por medio de toda esta historia escrita, inspirada por Dios hace muchos siglos, el Espíritu Santo nos ayude a interpretar, nos ayude a entender, nos ayude a ver el propósito de Dios y a Cristo por medio de las Escrituras, y que nosotros cada vez podamos entender más el propósito eterno de Dios,
podamos entender más la voluntad perfecta y agradable de nuestro Padre. Y para eso nos sirven las Escrituras. Por eso la misma Escritura nos dice por boca del apóstol Pablo, diciendo: las Escrituras han sido inspiradas por Dios a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio. La palabra de Dios escrita por la obra del Espíritu Santo nos prepara, nos perfecciona para la obra del ministerio. Y por eso le damos gracias, porque podemos tener todavía al tiempo de hoy, aunque la Escritura tuvo muchos enemigos, así como Jesús, así como los apóstoles, también la Biblia ha sido un libro que por muchos siglos quiso ser eliminado de la historia. La Biblia quiso ser quemada en bibliotecas, quiso ser desaparecida, pero damos gracias porque la palabra de Dios permanece y todavía nos ha llegado a nosotros, y hoy la tenemos como un testimonio para que a través de la Escritura nuestro Padre Celestial nos pueda iluminar y revelar qué es lo que Él nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere mostrar por medio de su palabra escrita e inspirada en estos siglos pasados a través de estos hombres como el profeta Jeremías. Entonces vamos a comer en esta hora, amados, vamos a alimentarnos de nuestro amado Señor Jesús, de su palabra, en el capítulo 42 del profeta Jeremías. Vamos a comer en esa porción y por medio del Espíritu Santo seamos alimentados con las grosuras inescrutables de Cristo Jesús. Si usted tiene allí la Escritura, pues me puede acompañar y juntos la leemos en el nombre del Señor y para el Señor. Dice la Escritura, el capítulo 42 de Jeremías: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oí palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrares para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: orad por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, este es el capítulo 42, dándole gracias a nuestro Padre por la palabra enviada, y permitamos que el Espíritu Santo, que es nuestro candelero, que es nuestro maestro, es el que nos enseña, nuestro rabí, que Él nos pueda ministrar la palabra y colocar las palabras que Él desea que nosotros oigamos en nuestro corazón y en nuestra boca, para poder ser todos edificados. Capítulo 42, que vamos a encontrar en el capítulo 42, dice que después de la tragedia, porque recuerden que en el capítulo 41 ocurrió una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia que ocurrió? Que se levantó un enemigo de los judíos, se levantó un enemigo llamado Baalis, el rey de los amonitas, y este Baalis envió a su mensajero, a un aliado, a Ismael. ¿Y a qué lo mandó? A desvivir a Gedalías, al que Nabucodonosor había puesto a señorear y administrar al pueblo judío que había quedado en esa porción de esas ciudades. Eso había ocurrido en el 41, en el capítulo 41 ocurrió una desgracia, ocurrió persecución. Ismael dice que llenó una cisterna de cadáveres de judíos. Se levantó contra el pueblo judío y contra el administrador que Nabucodonosor había puesto en Nabuzaradán. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Pero dice que Johanán ya había escuchado la conspiración de Ismael, le había avisado a Gedalías: Gedalías, están planeando desvivirte. ¿Quién? Ismael. Pero dice que Gedalías no le creyó a Johanán. Dijo: es falso lo que tú piensas de Ismael. Y finalmente Ismael se acercó al Gedalías y dice que lo desvivió, y también a muchos otros hombres judíos. Entonces allí se formó una persecución. Johanán tomó un grupo y persiguió a Ismael y a su grupo, que eran 10. Por eso habla del anticristo, porque el anticristo va a ser levantado con 10 cuernos pequeños. Entonces esta es la misma foto del anticristo en Apocalipsis, que persigue al pueblo judío, al pueblo de Dios, a Israel. Porque la mayor violencia del anticristo no va a ser contra la iglesia, va a ser contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel. Y por eso ya se prepara con todas las naciones, porque levanta odio contra esa nación. Por eso hoy hay muchas naciones odiando a Israel físicamente, de manera terrenal, de manera física,
Porque la iglesia es perseguida por el Ismael interno, por el anticristo interno que es la carne. Entonces la iglesia es perseguida fuertemente por vuestra carne. Pero Israel es perseguida fuertemente es por un enemigo externo, que se da siempre en las naciones, con misiles, con bombas, con muertes. Por eso les toca andar durmiendo protegidos continuamente con el poder de Dios y la ciencia que el Padre les ha dado. Porque finalmente el anticristo Ismael va a perseguir al pueblo de Dios. Entonces es una foto de lo que va a pasar en Apocalipsis. Pero después de que pasó eso, Johanán dice que persiguió con sus hombres a Ismael, pero Ismael se escapó. Y ahora vienen a donde el profeta Jeremías, ahí es donde empieza el capítulo 42. Ya dice que vinieron todos, desde el menor hasta el mayor, y se presentaron ante el profeta Jeremías, porque ellos reconocían que Jeremías era el mensajero de Dios, el profeta de Dios, el oráculo de Dios, el que tenía la palabra de Dios, que era el intermediario entre Dios y ellos. Entonces, ¿a quién fueron ellos? Una vez que pasó esa desgracia, que quedaron sin el administrador Gedalías, que no sabían qué hacer, si quedarse allí o si regresar, irse a Egipto. Entonces ellos fueron a buscar la orientación por medio del intermediario. Entonces ellos sabían que había un intermediario entre Dios y ellos. ¿Quién era en esta foto? Jeremías era el intermediario entre Jehová Dios y el pueblo judío. Entonces ellos hicieron sabiamente, vamos a buscar al intermediario. Vamos o le decimos al intermediario, que es Jeremías, que ore y le pregunte a Jehová qué hemos a hacer, porque nos vino una desgracia. Ya habían tenido la desgracia de la invasión babilónica, y ahora tuvieron la desgracia de la invasión de Ismael, que desvivió a muchos judíos. Entonces por eso dicen, vamos al intermediario para que nos dé una luz en la oración, nos dé una luz para saber qué hacer, porque ellos no sabían qué hacer. Entonces por eso dice que buscaron a Jeremías y le dijeron: Jeremías, acepta por favor interceder por nosotros, ruega delante de Dios por nosotros. Entonces ellos están reconociendo que Jeremías era el único que podía rogar a Jehová por ellos, porque él era el autorizado en ese momento. Entonces Jeremías le dice que sí, que él va a presentar esa petición delante de Jehová y va a orar por ellos, va a rogar por lo que ellos le están pidiendo. Y aquí encontramos algo que nos debe a nosotros edificar, que debemos prestarle mucha atención, porque a veces nuestro corazón es como el de Johanán. Johanán se veía que venía muy bien, venía queriendo defender al pueblo de Dios, estaba que como Pedro, quería desvivir a todos los que se acercaban a Jesús, pero en algún momento Pedro negó al Señor Jesús. O sea, hay como un contraste. Venía muy bien, pero en un momento flaqueó, en un momento se hizo débil, en un momento Jesús tuvo que llamarlo Satanás porque le estaba diciendo que no muriera en la cruz. En otro momento se hundió en las aguas porque dudó cuando el Señor le dijo que camine sobre las aguas. En otro momento lo negó 3 veces, pero inicialmente se veía muy bien a Pedro, igualmente a Johanán. Johanán, cuando lo vemos en otros capítulos, viene protegiendo al pueblo de Dios, viene quedándose con Jeremías, se queda con Gedalías, intenta proteger a Gedalías, le dice: te quieren desvivir, déjame yo desvivo a ese Ismael, que yo sé que tiene planes de conspiración, de maquinación. Se veía muy bien, pero en un momento se descuidó y cayó en una desgracia de fe. Por eso nos dice el apóstol Pablo: el que está firme mire que no caiga, y el que está débil diga: fuerte soy en el nombre del Señor Jesús. Y por eso todos debemos estar siempre buscando al Señor, buscando el empoderamiento del Espíritu Santo, porque este es un camino de fe. Y por eso Johanán, en el 40 usted lo ve muy bien, en el 41 lo ve muy bien, pero en el 42 es el Pedro que se hundió, es el Pedro que negó 3 veces a su maestro. Allí Johanán falla, y por esa falla le vino una desgracia. Entonces, ¿qué hizo? Dice que él mismo se presentó, y cuando lo escuchamos orar, podemos escuchar la oración, y uno, si no sabe la segunda parte, dice: qué hombre tan piadoso, qué hombre tan temeroso de Dios, qué hombres, estos hombres son los que necesita la iglesia, ¿verdad? Cuando estaba diciéndole a Jeremías: por favor, ora por nosotros, ruega por nosotros. Luego le dice Jeremías: tan pronto usted tenga la respuesta de Dios, por favor, nos la dice. Y le dice: sea que sea bueno o malo, nosotros vamos a obedecer todo lo que Dios te diga.
para que nos vaya bien. Entonces uno dice, wow, de estos hermanos queremos tener en la iglesia, de estos hermanos queremos tener en la congregación, que nos digan así, mire ministro, ore que lo que Dios diga lo vamos a cumplir al pie de la letra, sea bueno, sea malo, no nos guste o si me guste, vamos a obedecer a Dios. Uno dice, wow, esos son de todas las ovejas que quieren tener los pastores, ¿verdad? De esta oración. Pero vamos a ver que nos sorprende en la segunda parte, porque cuando lo vemos orar así, uno dice, qué maravilloso esos corazones de estos hombres, cómo le están diciendo, lo que Dios diga, lo voy a cumplir, sí, amén. Sea que me guste o no me guste, sea bueno o sea malo, y leyeron a Jeremías, lo que Jehová le diga a usted que no debemos hacer, lo vamos a obedecer para que nos vaya bien. Ellos sabían que debía ser así, pero finalmente se hundieron, finalmente dudaron, finalmente no obedecieron la voz que Jehová le mandó por el profeta. Entonces uno allí ve que eso mismo le puede pasar en la experiencia de fe a uno, en la fe. Por eso todo esto está, dice Pablo, como testimonio para no repetir lo mismo que a ellos les ocurrió. Es que dice, ahora, hasta allí todo está perfecto. Ellos están haciendo el principio sabio, que es orar a Dios en momentos de crisis, es buscar la orientación del Espíritu Santo en momentos de debilidad. Hasta allí todo está perfecto, porque ellos estaban pasando por un momento de crisis, un momento de no saber por qué camino tomar. Y eso todos lo experimentamos. Hay momentos en que no sabemos por dónde tomar la decisión, no sabemos por dónde dirigirnos. Hay situaciones que nos sorprenden, que son más grandes que nosotros, y nosotros necesitamos la intervención de Dios. Y estamos como dispuestos y vamos, pero cuando Dios da la respuesta, es donde muchos les pasa lo de Juana. Aun cuando Dios les habla, le cuesta hacerlo como Dios dice. Dice, no, pero es que no me cuadra como Dios dice, no es lógico como Dios dice. Y se nos olvida que Dios lo que nos dice, nosotros tenemos que decirle sí, amén, porque Él sí sabe cómo se debe hacer. Y lo que Él nos dice siempre va a ser contrario a lo que tú esperas que seas. Siempre. Hay una forma de saber cómo responde Dios, porque Dios nunca va a responder como tú ya pensaste las 1000 soluciones tuyas. Dios no te va a dar una de esas soluciones. Porque cuando hay un problema, tú ya empiezas a buscar las soluciones en tu imaginación. Te dice, estas 100 pueden ser las soluciones. Y cuando vas donde Dios, Dios te va a decir una que no está dentro de esas 100. Y es la más ilógica. Y dice, pero es imposible. ¿Cómo va a ser esa solución? Eso no cabe en ninguna mente. En la mente de Dios sí. Por eso cuando Jehová Dios le dio la respuesta en la oración, no se parecía a la que ellos imaginaron. No se parecía a la que ellos habían esperado. No, seguro Dios nos va a decir esto. No se parecía. Y por eso lo sorprendió Dios con una palabra totalmente ilógica. Pues le respondió. Y vamos a ver, segunda parte, Jeremías, el profeta. Dice que cuando Jeremías recibió la petición, dijo, bueno, si ustedes me están pidiendo, yo voy a ir a orar. Pero sepan que cuando Jehová les dé la palabra, viene una responsabilidad sobre ustedes, porque ustedes hicieron que saliera la palabra para ustedes. Entonces se hacen responsables de esa palabra. Pero Jeremías, como lo vio jurando, ellos diciendo, sí, lo que sea, nosotros lo vamos a cumplir. Jeremías dijo, bueno, entonces este pueblo está listo para recibir la palabra. Y dice que a los 10 días recibió la palabra. Entonces vemos que no fue tampoco inmediato, que es otra cosa que a nosotros nos gusta, ¿no? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, nosotros queremos que Jehová responda ya, sea el cajero automático ya, respóndeme inmediato. Y el Señor Jesús igual. Marta quería que visitara a su hermano ya, pero el Señor Jesús lo visitó cuando estaba en el sepulcro. Y eso no nos cuadra a nosotros en la mente. O sea, ¿cómo lo va a visitar en el sepulcro? ¿Por qué no viene y lo visita antes? Porque nosotros queremos que Dios actúe como a nosotros pensamos, pero se nos olvida que la mente de Dios es poderosa. La mente de Dios es más alta los pensamientos que los nuestros. Y que Él todo lo hace para ser glorificado, para que nosotros luego digamos, wow, qué glorioso es el Señor, cómo hace todas esas cosas. Por eso todo lo que tú pienses que es la solución de tu vida, ninguna de esas es la solución de tu vida, porque la solución de tu vida la tienes tu Padre, y cuando Él te la diga, puede ser que a ti te pase lo de Sara, te dé risa, dices, es imposible que Dios me diga que así voy a salir de esta situación. Pues sepa que cuando es de Dios te va a hacer reír, porque va a parecer ilógico, te va a decir, pero ¿cómo? ¿Así de esa manera? Por eso cuando Sara escuchó que el ángel de Jehová vino y le dijo, tendrás un hijo el próximo año, y ya lo que le dio fue un ataque de risa, empezó a reírse, decir,
¿cómo va a ser eso? Yo, una mujer ya de 90 años, voy a volver a tener placer y poder concebir. ¿En qué mente cabe eso? En la mente del Padre Celestial. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es creerle al Señor con todo nuestro corazón, porque para Él todo es posible. Y todo lo que Él expresa es sí, amén, porque Él tiene el poder para hacerlo como a Él le place. No es como tú esperas ni como tú le presentas. Tú quisieras decirle como la mujer que le dijo al Señor Jesús, le dijeron dos mujeres, Señor Jesús, haz esto con mis hijos. Y nosotros ya tenemos un protocolo, Señor, que haga esto con mis hijos. Y el Señor Jesús le dijo, si es voluntad del Padre se hará, si no, no, porque es lo que el Padre tenga voluntad para ellos. Y a veces nosotros queremos, como esas dos mujeres, presentarle la solución a Dios. Dios, mire, esta es la solución que yo necesito. Y el Padre Celestial te dice, esa no es la solución que tú necesitas. La solución que tú necesitas es la que yo tengo predestinada, pero la tienes que creer. ¿Y por qué dice que la tienes que creer? Porque cuando tú la oigas, no te va a encajar en tu lógica. Tú podría ser que no la creas, porque lo que Dios te va a decir no se parece a lo que tú has venido pensando de solución. Entonces, todo esto son formas para edificarte, para que no te pase que luego le pase lo de Johanán, que cuando Dios te dé la solución, tú no estuviste en esta mesa y la rechaces porque no te acordaste de esta mesa. Que justo lo que no parece es por donde Dios te va a dar la solución. Que justo de la manera que no se piensa es por donde Dios te va a dar la solución. Por donde tú menos imaginas, el Padre te da una solución. Cosa que no lo habías pensado tú ni por la mente se te había pensado. Pero el Padre lo hace para glorificar a su Hijo. Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Ellos necesitaban lo que todos nosotros necesitamos, los que estamos debajo del sol. Siempre necesitamos el favor de Dios. No hay uno solo que no necesite la ayuda de Dios. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Hasta los ciervos, dice que el ciervo brama a Dios por las aguas. Si un animalito puede bramar por las aguas, ¿cuánto más nosotros que tenemos tantos oficios, tantos compromisos, tantas responsabilidades, tantas equivocaciones que hacemos en la vida? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, todos necesitamos una intervención de Dios. Y así estaba Johanán y todos los que se presentaron ante Jeremías le estaban diciendo, Dios, sepa que necesitamos una intervención tuya. No sabemos qué camino hacer, no sabemos por dónde seguir, nos han pasado situaciones difíciles. Pero ¿qué fue lo bueno que ellos hicieron? Primero, ir al intermediario. Ellos reconocían que había un intermediario entre Dios y ellos. En esta ocasión era Jeremías. Dos, estaban bien en que iban a esperar la respuesta de Dios, y eso también es sabio, uno aprender a esperar la respuesta de Dios. Pero tres, ¿qué tengo que entender? Que Dios no responde al inmediato, Dios no responde de una vez, que es otra cosa que queremos nosotros. Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos preocupaciones, queremos que Dios responda solución ya, respuesta ya. Queremos que Dios se llama Dios ya, y Dios no es Dios ya. Por eso aquí dice que 10 días demoró la respuesta. En Lázaro, hasta que no fue al sepulcro, no fue Jesús a verlo. Por eso Marta, cuando llegó Jesús, le hizo mala cara y dijo, Señor, ¿ya para qué vienes si ya está en el sepulcro? Y precisamente el Padre dice, Marta, es que yo lo necesito en el sepulcro. Allá es donde lo voy a hacer la gran manifestación. Entonces, pero nosotros nos cuesta a veces mucho. ¿Por qué? Porque la mente del Padre es mucho más alto su pensamiento que el nuestro, que es tan pequeño. Por eso lo que nos queda es confiar en nuestro Padre y depender de Él. Entonces, Dios, ¿qué nos muestra por medio de esta foto nuestro Padre? Que Él no responde de una vez, porque eso es algo que nosotros queremos como seres humanos llenos de fragilidad. Queremos la respuesta de Dios ya, por favor, hágalo mañana mismo y no hoy mismo, hágalo ya, por favor, porque no aguanto un día más esta situación. Y Dios dice, serán como Abraham, 25 años. Entonces ahí es donde tú vas a tener que tener palabra para esperar en fe 25 años una promesa de Dios. Dios, ¿qué le dijo a Abraham cuando salió? Te daré un hijo. Y habían pasado ya 20 años y no le daba el hijo. Y Abraham por eso en algún momento tuvo una crisis de fe. Le dijo, Dios, ¿cómo sabré que tú verdaderamente me vas a dar un hijo? Porque ya llevo mucho tiempo y no tengo el hijo. Porque no es ya que Dios te va a responder. El Señor Jesús a los discípulos le dijo, quédense en el aposento alto, porque le voy a enviar la promesa del Espíritu. Se tardó 10 días también, igual que esta respuesta.
Entonces, ¿qué aprendemos y qué nos enseña el Padre, el Espíritu por nuestra palabra? Que el Padre siempre te responde, pero que te va a responder justo lo que a ti de pronto no te parece. Entonces tienes que tener esa interpretación. Si es justo lo que a ti no te parece, es que esa es la respuesta de Dios, porque es lo que le parece a Él. 2, que no te va a responder de una vez. Va a dar respuesta en algún momento de que tú tienes que caminar, porque eso es igual como cuando Jesús se le acercaron 10 leprosos, 10 enfermos que tenían una necesidad de salud, tenían una necesidad física, estaban con una enfermedad que era contagiosa y que los hacía ser separados del círculo social porque era contagiosa, eran los leprosos. Y el Señor Jesús, los 10 llegaron y le dijeron: Señor Jesús, por favor, sánanos. Y el Señor Jesús le dijo: sí, pero vayan en el camino hacia donde van, que en el camino se sanan. Entonces no los sanó de una vez. ¿Qué tenían que hacer? Caminar en fe. Y eso es lo que tú tienes que aquí y yo aprender en esta palabra, que la respuesta de Dios ya Él las emitió, y lo que tienes que es empezar a caminar como si ya estuviera sucediendo y saber de que no es ahorita, pero si sigues caminando, en el momento, en algún abrir y cerrar de ojos, se va a manifestar la respuesta de Dios. Por eso es que cuando iban caminando, empezaron todos a sanarse, su piel les quedó como una piel de joven, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Pero no es ahorita que tú quieres, porque no es como los niños, ¿no? Que todo lo quiere ya. No, porque el Padre tiene que trabajar en nosotros, que aprendamos a confiar, que aprendamos a creer, que aprendamos a depender en Dios absolutamente hasta el último momento. Aunque ya sea lo último, el Señor siempre va a llegar a tiempo. Que a veces nosotros pensamos que no, solo a Dios no llega. El Padre siempre llega con respuesta. Entonces, por eso lo leproso fue en el camino. Después de que caminaron y que seguramente algunos dijeron: no, eso ya no nos sanamos, ya caminamos tantas millas, y empezaron a sanarse uno tras de otro. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Por eso es que todo lo que tú le has pedido al Señor, todas esas respuestas ya vienen en camino. Solo sigue caminando con fe, que cuando en un abrir y cerrar de ojos vas a ver que esa respuesta se manifiesta a tu favor y será tu gozo. Entonces, aquí nos va mostrando los pasos como Dios opera, como Dios responde, como Dios actúa. Entonces ya uno, cuando ve todo esto y el Espíritu te enseña, pues uno ya aprende a saber confiar en Dios, a esperar en Dios, saber que Dios no. Por eso muchas personas llegan a la iglesia del pastor, ¿no? Y dice: pastor, yo quiero que ya Dios ore por mí para que ya me solucione todo. Y el pastor tiene que decirle la verdad: todo no lo va a solucionar Dios ahorita, en este momento, cuando ore. Siga caminando en fe. 1 año, 2 años, 5 años, pero Dios lo va a hacer. Dios tiene la solución a tiempo. Entonces, por eso, aunque era Jeremías, no le dio la palabra a Jehová inmediata. Dice que 10 días duró para darle la palabra. Y eso que Jeremías era un profeta que continuamente hablaba con Dios, pero la respuesta vino a los 10 días. A los leprosos se demoraron días. El Espíritu Santo no vino inmediatamente. El Señor Jesús se fue, le tocó a ellos esperar 10 días en el aposento, porque es el proceder de Dios ahora. Entonces, ¿uno qué hacer? Aprender de esto para ser edificado, para que usted no se llene de duda, de temor, desconfianza, piensa que Dios no va a actuar. No, sí, Dios siempre es fiel a su palabra. Entonces, ¿qué ocurrió con Johanán y los que vinieron a Jeremías? Hasta allí se ven como Pedro, ¿no? Hasta allí se ve que uno de ministros dice: uy, yo quiero esto en la congregación, así que vengan a orar así, que digan que van a cumplir así. Y uno dice: uy, que el Padre me llene de todas estas ovejitas, porque se ven súper bien. Pero luego esas ovejitas se hundieron todas. Dice que todas murieron de pestilencia y de hambre. ¿Por qué? Porque cuando vino la palabra de Jehová, dice que al cabo de 10 días Jehová llamó a Jeremías y le dijo: Jeremías, tengo la respuesta para que se la entregue a Johanán, al que solicitó una orientación de Dios, una petición de Dios, una respuesta. Pues ahí va la respuesta. Y esta es la respuesta. Le dijo Jehová Dios a Jeremías, para que Jeremías le diga a Johanán. Le dijo: dile a Johanán y a este pueblo, decirle así. ¿Qué le dijo? Le dijo: quédense quietos. Entonces es una respuesta ilógica. Había persecución, habían enemigos, y le dice: quédese quieto. Entonces no le cuadró a Johanán esa respuesta, no le era lógica con lo que él, que era un guerrero, que era de acción, que era de movimiento, le costó esa palabra.
Y eso es algo que tú tienes que entender hoy, yo también, que Jehová Dios siempre te va a decir que haga justo en la parte contraria, en la forma en que tú siempre haces. Si eres una persona que de mucho actúa rápido, Dios te va a decir, tienes que aprender ahora a estar en quietud, para yo enseñarte a tener respuestas bajo la quietud. Y si es muy quieto, el Señor te puede decir, pues le vas a mandar una respuesta en que tiene que, como que Elías, correr más rápido que la lluvia. Entonces te hace la parte porque Él te tiene que preparar, entrenar, formar. Por eso Él es tu formador. Entonces para Johanán, que es un soldado, un guerrero de movimiento, de manos a las armas, por eso le decía a Gedalías, dame permiso que yo voy y desvivo a Ismael. Era, deme una palabra que voy rápido. Y el Señor le manda una palabra contra, dice, quédate quieto. Porque si te quedas quieto, allí en esa ciudad donde tú estás, si te quedas quieto, yo los voy a edificar, yo los voy a plantar, yo los voy a hacer que ustedes prosperen en ese lugar. Y haré que Nabucodonosor tenga una misericordia para ustedes para dejarlos venir en libertad. El Señor le dio la respuesta. Solo que a Johanán y a estos que la recibieron, no les pareció que eso era una palabra de Dios. Ellos creyeron que Jeremías se había inventado esa palabra. Dice, pues, ¿cómo nos va a decir que nos quedemos quietos si estamos reteniendo problemas, si estamos teniendo aflicciones? Y por eso muchas veces la persona está pasando aflicciones y viene la palabra por medio del ministro que le dice, esté quieto en el Señor, aprenda a reposar en el Señor. La persona dice, pero ¿cómo me va a decir que me tenga paz, que repose? Pues es la misma palabra esta. Porque el Señor tiene que enseñarte a reposar en Cristo, tiene que enseñarte a reposar y a confiar en su promesa, en su palabra, en su poder, y a aprender a tener paz, que no es usted el que va a solucionar las cosas, es Él, para que Él sea glorificado. Entonces, ¿qué ocurrió con estos hermanitos de esta congregación que cuando lo vemos en la primera parte uno dice, uy, quiero 1000 hermanitos así? Pues cuando escucharon la palabra cambiaron totalmente. Cuando escucharon la palabra que Jehová Dios le dijo, y Dios le dijo además, ¿qué más le dijo Jehová Dios? Le dijo, no se les vaya a ocurrir pensar en irse a Egipto. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos ya habían pensado en su corazón. Ellos habían visto que la solución era irse a Egipto, ya eso era lo que ellos habían planeado. Y Jehová Dios precisamente le dice, no, la solución no va a ser lo que ustedes planearon, porque entonces no es una solución de Dios. Y por eso muchas veces la persona siempre guarda en su corazón que la respuesta sea como ya él la pensó. Y Dios dice, así no va a ser la respuesta. Eso que tú ya pensaste, por ahí no es el camino. Porque eso es una tentación de la carne para llevarte a la pestilencia, al hambre y a la espada. Entonces, ¿qué habían pensado ellos? Ellos habían pensado mejor irse a Egipto para librarse de Babilonia, para librarse de Nabucodonosor, y no ser cautivos en Babilonia. Pero esa era la palabra que Dios les había dicho, colóquense bajo sometimiento de Nabucodonosor. Entonces ellos ya habían pensado irse a Egipto, y Dios siempre le había dicho a Israel, le dijo a Abraham, no descienda a Egipto, le dijo a Isaac, no descienda a Egipto. Siempre Dios le dijo a los que llamó que nunca descendieran a Egipto por ninguna aflicción que estaban pasando. ¿Y qué es Egipto? Egipto representa al mundo. Es cuando la persona a veces no ve la solución rápido en el reino de Dios, porque no entiende cómo Dios opera, entonces dice, no, yo mejor me regreso al mundo, y la persona se va al mundo a buscar soluciones. Pero allá le pasa lo que le pasó a Juana, porque en el mundo no es nuestro lugar. La respuesta tuya y mía no está en el mundo, está dentro del reino de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él te va a añadir todo lo que tú necesitas, pero tiene que ser dentro del reino de Dios. Entonces muchos hermanos, hijos de Dios, les ha pasado lo de Johanán, les ha pasado lo de Abraham, les ha pasado lo de Isaac cuando hay crisis, intentan irse a buscar la solución en el mundo. Dice, no, me voy entonces al mundo, a que el mundo me dé la solución, porque Jehová se está demorando mucho, Dios se está demorando mucho, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados aquí esperando a Dios. Ahí se falla, porque Dios dice, quédate quieto, ve mi salvación, Dios busca mi justicia, que yo me encargo de tus añadiduras, yo me encargo de lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué había pensado este Johanán? Lo mismo que Abraham hizo, descendió a Egipto en el capítulo 12 de Génesis, y allá se metió en problemas, casi lo desviven, casi le quitan la mujer.
Isaac también, cuando hubo hambre, dice que pensó en ir a Egipto, y Jehová le dijo: detente, Isaac, no cometas el error de tu padre, no desciendas a Egipto, porque en esta tierra vas a prosperar al 100 por 1. Y prosperó Isaac en esa tierra al 100 por 1, por quedarse donde Dios le dijo. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, aquí hay una gran lección para nosotros. La persona intenta moverse, no dice: no, es que yo tengo que moverme, yo tengo que buscar la solución. No, lo que usted tiene que ir es a la oración y quedarse quieto. Ir a decirle: Señor, yo voy a esperar que tú me direcciones, porque si tú empiezas a tener movimiento por tu propia cuenta, terminas en Egipto, y en Egipto te roban lo que Dios te ha dado. En Egipto esclavizan. Por eso en Egipto esclavizaron los hijos de Dios por 400 años. Entonces, por eso Dios siempre le dijo a Israel: nunca vuelvas a Egipto, no desciendas a Egipto, porque de Egipto Dios los sacó esclavos a ellos, porque Egipto te roba la libertad, y lo que el Señor quiere darte es libertad en el espíritu, pero Egipto, que es el mundo, te la roba. Entonces no hay nada que ir a buscar al mundo, amados. Todo está en el reino de Dios, todo está ahí en la iglesia. Todavía encontramos hermanos que todavía quieren buscar fuera del reino de Dios. Fuera del reino de Dios no hay para ti. Todo se encuentra en el reino, en la casa. La añadidura está en la casa, en el reino de Dios. Solo que a veces insistimos como Hanán: Señor, pero no, en Egipto no puede haber algo para mí. No, porque todavía quiere un pececito de Egipto, quiere una cebolla de Egipto, quiere un ajo de Egipto. Y el Señor dice: no, ya tú debes comer el maná. Tú ya debes cambiar esos gustos por los que tiene el reino, porque aunque tú lo veas pequeño, es maná para ti, es bendición para ti. Entonces, por eso la Escritura nos perfecciona, nos edifica, porque esto ya lo vivieron ellos, y nosotros cuando lo vemos decimos: Señor, a veces actuamos así nosotros. A veces nos desesperamos porque decimos: Señor, ya pasaron 3 años y no he visto la respuesta. Y Dios te dice: pero no has visto a Abraham, que esperó 25 años y usted lleva 3 años esperando. Y no le cumplí a Abraham en 25 años. Sí, Señor. Bueno, sigue esperando con fe, que también yo te voy a dar tu bendición. Entonces aquí está todo para nosotros ser edificados. Entonces, ¿qué hicieron estos grupitos de hermanos que se veía muy bien al inicio, ¿verdad? Decía: uy, de estos queremos bautizar, de estos queremos tener en la iglesia. Pues cuando vino la palabra de Dios, no les gustó esa palabra. Cuando vino la palabra de Dios, dijeron: no nos parece, Jeremías, que esa sea la solución. Entonces Jeremías les advirtió. Entonces Jeremías le dijo: así dice Jehová a Johanán: si a ustedes se les llega a ocurrir volverse a Egipto, allá morirán. Allá van a alcanzarlo la peste, el hambre y la espada, y morirán. ¿Por qué? Porque ya el Señor les había dicho que era lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Quedarse bajo el gobierno en Babilonia y en Judá bajo el gobierno de Nabucodonosor. Eso es lo que tenían que hacer, y confiar en Jehová Dios, porque iban a vivir. Pero vamos a ver el desenlace final. ¿Qué hicieron? Dice que, bueno, eso se ve en el 43. Aquí en el 42 no se ve todo. Mañana lo vemos. Mañana en la mañana vemos el 43 y vamos a ver y cómo se hundieron como Pedro. Todos ellos se hundieron y murieron en Egipto. Triste, ¿verdad? Entonces, cuando tenían todo para ser bendecidos por el Padre, solo tenían que esperar y confiar en esa palabra, quedarse quietos y confiar en el Señor. Entonces, ahora, ¿qué dice Johanán? Dice que Jeremías le dice: Johanán, así ha dicho Jehová de los ejércitos: si ustedes llegan a irse a Egipto, se va a derramar mi ira como se derramó sobre Israel y sobre Jerusalén, sobre ustedes, porque ya les dije que es lo que tienen que hacer. Entonces, en vez de derramarse mi bendición y mi misericordia, se va a derramar mi enojo sobre ustedes, y los alcanzará el mal que ustedes temen. Y aunque ellos escucharon la advertencia, mañana vamos a ver en el 43 que finalmente se fueron para Egipto. Entonces, vemos el corazón del hombre, ¿no? Como el corazón del hombre, aunque ya Dios nos dice cómo es, hay una insistencia en hacerlo a nuestra manera. Hay una necesidad en nuestro corazón de decir: no, es que Dios no entiende, Dios se equivoca. Amado, Dios no se equivoca. Como Dios te lo dice, aunque a ti no te parezca, a Dios ya sabe, porque Él es omnisciente, Él ya sabe el futuro, Él sabe que así es la forma en que tú eres bendecido. Pero todavía hay una insistencia en nuestro corazón de pensar que en Egipto hay algo para nosotros, que en el mundo hay algo para nosotros. En Egipto ya no hay nada para nosotros. Por eso el Señor nos sacó del mundo. Por eso cuando Dios sacó a Israel, le abrió el mar y lo cerró. ¿Por qué abrió el mar y lo cerró? Porque ya no tenía nunca más nada que ir a buscar Israel en Egipto. Por eso le cerró el mar.
Y a nosotros nos sacó el mundo y lo cerró. Ya nosotros no tenemos nada que pensar que el mundo nos va a bendecir a nosotros. En el mundo no hay nada para nosotros. Todo se encuentra en el reino de Dios, que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús están tus provisiones, tus vestidos, tu pan, tu salud, tu salvación de tus hijos, tu economía, tu negocio, tus clientes, tu par, toda tu familia, todo lo que vas a necesitar aquí en la tierra está en Cristo Jesús. Allí está todo lo que tú y yo necesitamos. Es lo que tenemos que es quedarnos con Cristo Jesús. Ellos se tenían que quedar con Nabucodonosor, nosotros nos tenemos que quedar con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y es ahora que le dice el profeta, le dice Jehová, le dice, no vayáis a Egipto, Joanán, sabes ciertamente que os les aviso hoy, si ustedes lo hacen, van a morir. Y luego le dijo Jeremías, ahora pues sabe de cierto que van a morir de hambre. ¿Por qué? Porque Jeremías ya escuchó de Dios que ellos iban a ir a Egipto. Triste el corazón del hombre, ¿no? Cuando no comprende la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Pero ya como nosotros estamos viendo esto, ya lo vamos a decir, Señor, líbranos de que pidamos una palabra tuya, una respuesta, y que nosotros la ignoremos diciendo, no, así no es, porque ya aprendimos por medio de esta palabra. Señor, si tú dices que así es, sí, amén, aunque a mí no me parezca, aunque yo no sienta que sea así, aunque yo no he pensado nunca que era así, precisamente porque es que de Dios viene algo único. Dios te salva a ti de manera única. Dios tiene un proceso contigo único, como no lo hace con ningún otro. Pero no es nada de lo que tú has pensado como tú crees que vas a hacer tu bendición. No es así. Es como Dios planeó en la eternidad bendecirte por medio de Cristo. ¿Qué nos queda? Creer. Listo, veamos lo último. La foto principal, Cristo, en el capítulo 42. ¿Por qué? Porque todos ellos reconocen que hay un intermediario entre Dios y ellos. Y aquí está Cristo. Porque Cristo hoy es el intermediario único entre Jehová el Padre y nosotros, Israel y la iglesia, y la humanidad misma. Cualquier persona que en la tierra necesite un favor de Dios, tiene que ir al intermediario que se llama Jesucristo. Cualquier persona. Porque Dios es para todos hoy, para toda la humanidad. Pero no le puede dar a todos si no tocan al intermediario. Eso es lo único que Dios pide. Si yo le puedo dar a todos, pero tienen que ir al intermediario. Si tú vas al intermediario, Jehová Dios va a responder por medio del intermediario. Y hay un único intermediario entre Dios y los hombres en todas las naciones de la tierra, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo en el capítulo 42? Es Jeremías, el intermediario, el que ruega por nosotros al lado del Padre. ¿Y por qué Cristo es mayor que Jeremías? Porque Jeremías tenía que rogar desde abajo hacia arriba, pero Cristo ruega al ladito del Padre, al seno del Padre, ruega por ti, por mí, para que venga la palabra y nosotros. Es más, Cristo ruega más, no porque venga la palabra, porque Él sabe que Dios tiene palabra de bien, ruega más porque nosotros cuando la oigamos, la podamos creer y recibir. Ruega más por eso, porque nosotros tenemos la tentación siempre de pensar que esa palabra no es la que Dios me manda. Tenemos la tentación de minimizar la palabra, es decir, como que me da risa eso no puede ser así, como que dudo que sea así. Entonces Cristo, ¿qué hace? Ruega por ti, por mí, para que cuando venga una palabra que te va a decir, tú y yo la podamos decir, sí, Señor, yo creo, porque aunque mi lógica no la ve así, aunque no siento nada con esa palabra, no creo que sea así, yo sí creo porque tú la envías y funciona así. Y por eso ruega el Señor por nosotros. Entonces, por eso no hay una feminidad para intercesora, por eso no vinieron a buscar a la mamá de Jeremías, no vinieron a buscar a una diosa, vinieron a buscar al intermediario, un varón. El único intermediario es un varón, Jesucristo, hombre. Y por eso el capítulo 42 muestra que por medio de Jeremías, el intermediario, vienen las respuestas de Dios, las bendiciones de Dios. Y lo mismo, por medio de Cristo hoy, viene la bendición para todo aquel que se acerque al Padre. Y sin el Hijo, Dios no puede bendecir a ninguna persona. Si una persona no se acerca a Cristo Jesús, el Padre no puede mandar su luz, su respuesta a esa persona, porque hay un intermediario. El que quiera tocar al Padre, primero tiene que tocar al Hijo. El que quiera un favor del Padre, primero tiene que ir a pedírselo al Hijo, a Jesucristo.
Esa es la forma de acceder al Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie le puede pedir algo al Padre si no es por mí. Porque aunque le pida al Padre algo, pero sin mí, no será hecho. Porque tiene que ir por medio del intermediario. Por eso la palabra vino, subió al Padre por medio del profeta, pero bajó del Padre a ellos por medio del profeta. Y lo mismo nosotros con Cristo. Nosotros por medio de Cristo le subimos al Padre nuestras peticiones, pero por medio de Cristo el Señor envía la solución a esas peticiones. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo y separados de Cristo nada podemos lograr. Y cualquier intento de tú irse al mundo a buscar una solución en el mundo, más te vas a hundir en el cielo, porque en el mundo solamente hay muerte, hambre y desolación. No hay nada para nosotros, porque las añadiduras del Señor dijo que no están en el mundo, están en el reino de Dios. Digo, busca primeramente el reino de Dios, porque allí está todo lo que tú necesitas, allí el Padre te lo va a añadir. Y puede ser que tú digas, Señor, pero ¿por qué me añadiste esto? Si yo quería que me añadieras algo de oro y el Padre te añadió algo de bronce. Tienes que dar gracias, porque lo que Dios te añade, el Señor sabe que te queda perfecto. David, Señor, ¿por qué me añadiste una onda allí? Y se dice, porque con eso tú vas a derrotar a un gigante. Dice, pero ¿cómo? ¿Con una cauchera voy a derrotar a un gigante? Sí, porque yo tengo una forma para bendecir a cada uno diferente. David hubiera podido decir, Señor, ¿por qué no me bendijo a mí con espadas, como a Goliat? Dice, no, porque tú vas a quedar en la historia para glorificar mi nombre. ¿Cómo? Con un caucherín, con una piedra, tumbaste a un gigante. Porque no es lo que tú esperas, es lo que ya Dios destinó que a ti te va a bendecir. Entonces, por eso cuando tú lo recibas, de gracia, dígale, Señor, esto viene por ti añadido y es para bendición. Porque todo lo que el Padre te añade es porque Él sabe que es lo perfecto para tu vida y para mi vida. Entonces, capítulo 42, el Señor Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único que intercede por nosotros, el que sube las peticiones al Padre y baja las soluciones a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Saberlo esperar, saber confiar y ver cómo opera el Señor, que cuando Él habla no se parece a todo lo que yo ya soñé, planeé, no se parece, pero eso que Él te manda hacer es lo exacto. ¿Se acuerdan de un hombre que era un hombre muy orgulloso? Y se llama Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Era un hombre importante, de prestigio, era un general, tenía reconocimientos en su país sirio, pero tenía una enfermedad, tenía lepra, tenía una necesidad. Recuerde, todas las personas debajo del sol necesitamos de Dios, todas. No hay ninguno que sea autosuficiente, todos necesitamos del Padre. Y Naamán, aunque era de mucho prestigio, de muchos honores, uno de los mejores generales, tenía un problema que no se lo podía quitar nadie, solo Dios. Y allí una mujer que conocía al profeta Eliseo le recomendó, mire, vaya y busque al intermediario. ¿Quién era el intermediario en ese tiempo? Eliseo. Vaya y busque, porque por medio de él puede venir la bendición a tu vida, la salvación. Y al fin dice que Naamán se dejó convencer de la mujer y dijo, bueno, vamos allá donde el intermediario que era el profeta. Y cuando llega el Naamán el sirio, le pasa lo mismo que Joanán, le pasa lo mismo que nosotros. Nosotros ya llevamos una manera al acercarnos a Dios de que seguramente el Señor lo va a hacer así. Pues sepa que todas esas maneras no las lleve, porque ninguna de esas va a ser. Porque ya el Señor tiene una manera que incluso a ti lo primero que te puede dar es risa o duda. Pero ya tú sabes, si intento darle duda, dice no, reprendo esa duda, esto es lo que Dios dice y sí creo que así sea. Es que le dijo Eliseo a Naamán, le dijo lo más absurdo, le dijo lo más ilógico. Dice, tienes que ir al río Jordán, uno de los ríos que no eran tan limpios, está enfermo y lo manda a un río no tan limpio. Y además te tienes que zambullir 7 veces, en la 7ª tú vas a salir limpio. Parecía irrisorio, parecía ridículo, parecía una burla, pero era la forma en que Dios se glorificó. Lo mismo pasó con el pueblo de Dios, con Josué. Habían unas fortalezas que no las podía tumbar ningún arma las que tenían los israelitas. Y el Señor le dijo a Josué, Josué,
Agarre el pueblo, agarren las trompetas y canten durante 7 vueltas alrededor de las murallas, porque a la 7ª vuelta cuando griten se caen. ¿Por qué? Porque lo que Dios te pone a hacer o te envía a hacer no está en tu cabeza, no está en tu corazón, pero es la manera con la que Dios te va a bendecir. Entonces ya con esta palabra usted empezar ya a ser muy sensible a cuando Dios habla. Siempre va a ser muy opuesto a todo lo que tú ya tienes planificado. Incluso no tiene ciencia. No hay manera de cómo explicarlo por la ciencia. ¿Cómo explicar por la ciencia que dando 7 vueltas se caen en unas fortalezas que duraron haciendo los enemigos de la tecnología? No tiene ciencia, porque es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es los beneplácitos de Dios. No hay ciencia meterse 7 veces bajo un agua y a las 7 veces salir limpio. No hay ciencia que explique eso. Es el poder de Dios. Y por eso toda esta escritura dice nos perfecciona para Dios, porque fue inspirada por Dios para perfeccionar a los santos. Entonces ya con el capítulo 42 queda claro en tu fe que el Padre todo lo hace por medio de Cristo, que Cristo es el único intermediario entre Dios y el hombre, y que todo lo que yo necesito se lo debo ir y presentar a Cristo, y Cristo lo presenta al Padre y el Padre me responde por medio de Cristo. Pero cuando Él me responda, tener en cuenta todo lo que esta noche el Padre nos dijo. Recuerde que no se va a parecer a lo que tú sueñas, no se va a parecer a lo que tú tienes ya planeado, que usted dice, no, van a salir las cosas así. No es como tú has pensado, no es como ha subido el corazón del hombre. Y Dios te lo va a colocar y te va a hacer reír como Sara. Pero una vez que te rías, vas a ver la respuesta de Dios en tus brazos, en tus manos, y te vas a regocijar. Vas a quedar como Naamán, limpio, como si fuera un joven de toda lepra que te agobia. Vas a quedar como Josué, conquistando lo que el Padre tiene para ti. Pero debes seguir creyendo de la manera como Dios dice que se hace. Por eso, la última, Jehová le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, una vara. Pues el Señor le dijo, pues no es una vara, es una serpiente, es una cobra. Porque los pensamientos de Dios son muy maravillosos. No es lo que nosotros pensamos. Nosotros decimos, no, eso es una vara de almendro, como dijo Jeremías. El Señor dijo, Moisés, tírala y verá que no es una vara, es una cobra, es una serpiente. Porque el Señor es todopoderoso. ¿Qué nos queda a nosotros? Amados, confiar en el Padre Celestial, permanecer. Por eso dice, quédate quieto. Quieto es confía en el Señor, no te angusties, espera en el Señor. Siga declarando la palabra, siga caminando aunque todavía no se te quita la lepra, no se te quita esa aflicción. Sigue zambulléndote en las aguas, en la palabra, en la iglesia, en los servicios, que en algún abrir y cerrar de ojos, eso que te agobiaba se te va a ir. Eso que te perseguía, el Señor te da la libertad. Pero tienes que permanecer allí donde Dios te dice, quédate ahí quieto con los que Dios te coloca. No empieces a irte, a moverte, a buscar soluciones por tu propia cuenta, a irse menos al mundo a buscar soluciones. No te muevas donde Dios te deja. Ese fue el problema de Adán, que Adán se movió donde Dios lo dejó. Por eso terminó engañado por la serpiente. Se movió fuera del Edén. Entonces, ¿qué dijo Dios a Moisés? Ya en el último día, allí en Éxodo 12, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, Faraón, ¿qué dice Faraón? No, Señor, si supieras si ese Faraón anda endemoniado, tiene los 1000 demonios encima ese Faraón. Anda súper altivo, dijo que la próxima vez que me vea me va a desvivir si yo vuelvo por a decirle que ir a este pueblo. Entonces el Señor le dijo, tranquilo Moisés, le va a decir cómo tú vas a sacar a este pueblo, porque no lo sacó con los piojos, ni con las ranas, ni con el granizo, ni con el fuego, ni con la plaga que le vino al ganado, con nada de eso lo sacó. Y el Señor dice, mire Moisés, le va a decir cómo tú vas a sacar a 2 millones de personas de la esclavitud. Bueno, y Moisés estaba listo, bueno, ¿qué otros milagros tendrá esta vara que no he visto? Entonces el Señor le dijo, no Moisés, no son más milagros que tiene la vara. Los milagros de la vara ya se acabaron, eran 9 y usted los gastó ya todos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto, Señor? Y el Señor le dijo, de una manera que no se esperaba a nadie. Digo, dígale a cada familia que agarren un cordero, lo hacen a la parrilla con hierbas amargas y se lo coman a la medianoche en casita juntos. Comiéndose el cordero, al otro día ustedes estarán lejos de la esclavitud de Faraón.
algo que nadie esperaba, algo que no tiene ciencia. ¿Cómo el Señor le dio una libertad a un pueblo comiéndose un cordero a la medianoche, una parrilla, un asado de cordero? El Señor es todopoderoso. Y por eso Él te dice, quédense todos quietos en las casas. En las casas ministeriales sigan quietos comiendo la palabra, quietos allí comiendo la palabra, en las casas de Cristo, en las casas congregacionales, porque nuestra bendición está asegurada, nuestra liberación está asegurada por el Padre. Es la forma en la que Dios salva, quedarte quieto contemplando al Cordero, oliendo al Cordero, comiendo al Cordero, haciéndose uno con el Cordero. Es lo que como Dios te salva a ti. Entre tú te muevas más y que tú digas, no, ya no me queda tiempo de ir a comer la palabra, ya no me queda tiempo de reunirme, ya no me queda tiempo de oler al Cordero, de ir a comer la palabra, te estás moviendo en Egipto. Porque la solución es siéntate a comer Cordero. ¿Qué es comer Cordero? Hacerte una. ¿Qué es comer Cordero? Hacerte una. ¿Qué es comer Cordero? Hacerte una opción, tu prosperidad en esa forma que Dios dice. Entonces, no lo sacó Moisés con la supervara ungida, sino que a última hora Jehová Dios dijo, Moisés, mándelos a todos a la casa a comer cordero, que mañana nos vamos todos en la mañana, lejos de esta esclavitud. Por eso tu victoria está en comer al cordero, comer la palabra del Señor, comer la palabra lo que más pueda, comer y deleitarte en comer a Cristo. Allí está tu victoria y la mía. Mientras que estamos aquí comiendo, el Señor está actuando en todas las cosas que necesita tu casa, tu empresa, tu finanza. El Señor se mueve cuando yo me siento a comerme a mi Cordero, que es el Señor Jesucristo. Amados, sean muy bendecidos en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias porque somos su iglesia, porque somos sus hijos, porque somos su iglesia Virgen Santa. Damos gracias porque nuestro Padre ahora nos tiene en su economía en sus manos y nosotros tenemos toda la protección de nuestro Padre maravilloso. No hay nada que temer. Confiemos en el Señor porque el Señor es nuestro Padre todopoderoso y todas las cosas son sí amén de lo que el Padre nos diga. Sigamos creyéndole hasta el último día, amados, de nuestra existencia. Por eso dice, el que ve y se acerque a Dios, es necesario que crea que Él le hay, que Él es, y que Él es galardonador de los que le creen, de los que le buscan. Él es galardonador y Él te va a galardonar. Paz, amados, gracias por estar en su mesa, sean muy bendecidos en su reposo, y mañana, si nuestro Padre maravilloso nos da la gracia de volver a ver la vida de los vivientes, mañana estaremos de primera hora diciendo al Señor, lo más importante, lo primero es comerme mi cordero, comerme mi maná, comer la palabra que me da la salvación. Paz a todos, sean muy bendecidos, amados. Paz a todos. Reposen plenamente. Paz, amados.